Compañeros del volante, amigos de la carretera, antes de comenzar con esta historia que cambió mi vida para siempre, quiero hacerles una pregunta muy personal. ¿Alguna vez han visto a una persona mayor siendo echada de su casa sin tener a dónde ir? ¿Qué sintieron en ese momento? ¿Se detuvieron a ayudar o siguieron de largo? Déjenme sus respuestas en los comentarios, porque créanme, después de lo que les voy a contar, van a entender por qué a veces Diosito nos pone exactamente donde necesitamos estar. Si esta es la primera vez que me escuchan, soy Daniel, pero en la carretera me conocen como el Rayo de Tamaulipas. Llevo 23 años manejando este Western Star 56700 XE que bauticé el Guardián, blanco perla con detalles rojos, porque desde el primer día supe que no era solo mi camión. Era mi protector en cada kilómetro. No se olviden de darle me gusta a este video, suscribirse al canal para no perderse ninguna de estas historias de fe. Y sobre todo, quédense hasta el final porque lo que van a escuchar los va a tocar en lo más profundo del corazón. Esta historia comenzó un martes de octubre en la carretera 85, entre Nuevo Laredo y Monterrey. Era una de esas mañanas donde el aire huele a tierra mojada y café recién hecho. Yo venía regresando de entregar un flete de maquinaria pesada. El Guardián ronroneaba contento, con sus 500 caballos de fuerza, llevándome de vuelta a casa, cuando a lo lejos vi algo que me heló la sangre. Ahí estaban ellos, como dos fantasmas perdidos en el infierno del asfalto. Una viejita sentada en una silla de ruedas vieja y oxidada, con un rebozo azul descolorido que le cubría los hombros temblorosos. Detrás de ella, empujando la silla con manos arrugadas y temblorosas, un anciano de pelo blanco como la nieve, encorvado por los años y el peso de la vida. El viejo empujaba la silla paso a paso, sus huesos crujiendo con cada movimiento. Llevaba una camisa de manga larga remendada y un sombrero de palma deshilachado que ya no lo protegía del sol despiadado. A un lado de la silla colgaba una bolsa de plástico con sus pocas pertenencias, y yo pude ver desde lejos cómo los dos temblaban, no solo por la edad, sino por el miedo. El polvo de la carretera se levantaba con cada tráiler que pasaba, cubriéndolos de tierra seca como si fueran parte del paisaje abandonado. Yo pude sentir desde mi cabina el calor que pegaba sobre el asfalto, ese calor cruel del mediodía que en Tamaulipas derrite hasta las piedras. Pero lo que más me dolió fue ver cómo caminaban sin rumbo, como si el mundo entero los hubiera olvidado. Pisé el freno del Guardián y las llantas chirriaron sobre la grava. El motor diésel seguía funcionando, pero yo ya no escuchaba nada más que los latidos de mi propio corazón. 23 años manejando esta ruta, y nunca había visto algo así. Dos ancianos abandonados en medio de la nada, caminando bajo el sol como si fueran almas en pena. Me bajé de la cabina y cuando mis botas tocaron el pavimento caliente, el viejo se detuvo y me miró con ojos llenos de dignidad herida. «Disculpe, señor», me dijo con voz temblorosa pero firme. «¿No sabe si por aquí hay algún pueblo? Andamos buscando dónde quedarnos». Su voz se quebraba, pero mantenía la compostura como los hombres de su generación. La viejita alzó la mirada hacia mí. Tenía los ojos más tristes que he visto en mi vida. Pero también brillaba ahí una serenidad que me recordó a mi propia abuela. Sus labios resecos se movían en silencio como si estuviera rezando. Con voz apenas audible, murmuró: «Diosito nos va a ayudar. Él nunca abandona a sus hijos». El aire olía a diésel quemado y a desesperanza. El sol caía implacable sobre nosotros tres, y yo sabía que había llegado a ese lugar por algo más grande que la casualidad. El Guardián seguía ronroneando a mis espaldas, como esperando mi decisión, porque ahí, en medio de la carretera 85, había encontrado la prueba más grande de mi fe. Pero lo que vi en los ojos de esa pareja de ancianos me cambió para siempre. Porque ahí estaba yo, a mis 50 años, viendo el rostro de la pobreza más cruel, pero también de la fe más pura que puede existir en este mundo despiadado. En esos momentos uno no piensa, solo actúa. Me acerqué despacio a los dos ancianos, porque cuando alguien está tan quebrantado, hasta los pasos pueden sonar como amenaza. El viejo me miraba con esa mezcla de orgullo y desesperación que solo tienen los hombres que han trabajado toda la vida
y se ven reducidos a pedir ayuda. Me llamo Daniel, les dije quitándome la gorra. ¿Cómo se llaman ustedes? El anciano se enderezó un poco y con voz ronca me respondió: soy Aurelio Hernández y ella es mi esposa María Concepción. Llevamos 52 años casados. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero las contuvo como pudo. Ahí fue cuando comenzaron a contarme su historia, y paisanos, lo que escuché me hizo entender que la vida a veces es más cruel de lo que uno puede imaginar. Don Aurelio había trabajado durante 45 años como albañil en Reynosa, levantando casas para otros, mientras él y María vivían en un cuartito rentado que apenas les alcanzaba para sobrevivir. Señor Daniel, me dijo don Aurelio, con voz quebrada, yo nunca le faltó trabajo a mis manos. Desde los 15 años agarré la cuchara y el nivel, pero hace 3 años me dio un infarto en una obra y ya no pude trabajar igual. Los patrones ya no me querían contratar porque decían que estaba muy viejo. María tomó la palabra desde su silla, y aunque estaba débil, había una fortaleza en su voz que me erizó la piel. Mi Aurelio es un hombre de bien, señor. Nunca tomó, nunca me levantó la mano, nunca se fue de parranda. Todo lo que ganaba era para la casa y para mis medicinas. Sus manos arrugadas temblaban sobre el rebozo. Don Aurelio se limpió los ojos con el dorso de la mano. Mi María tiene diabetes y presión alta. Necesita medicinas caras, y yo ya no tenía con qué pagarlas. Vendimos todo lo que teníamos, hasta los muebles que nos regalaron cuando nos casamos. Pero no nos alcanzó para la renta del mes pasado. El dueño nos echó antier en la mañana, siguió contando María. Nos dijo que ya tenía otros inquilinos que sí podían pagar. Nos dio 2 horas para sacar nuestras cosas. Su voz se quebraba como cristal viejo, y yo sentía que algo se me desgarraba por dentro. Don Aurelio bajó la cabeza. Tenemos una hija, pero se fue para Estados Unidos hace 10 años y perdimos contacto. Un hijo que murió en un accidente cuando tenía 20 años. Ya no tenemos a nadie en este mundo, más que el uno al otro. El sol seguía castigando sin piedad, y yo veía cómo María se desvanecía poco a poco en esa silla de ruedas. Cuando le pregunté cuándo habían comido por última vez, don Aurelio contestó: ayer compramos una torta con las últimas monedas que nos quedaban. Desde entonces, solo hemos tomado agua del grifo de una gasolinera. En ese momento, compadres, yo entendí algo que había olvidado en tantos años de carretera, que no importa cuántos años hayas trabajado, cuánto sudor hayas derramado o cuánta dignidad hayas mantenido. Al final, la vida puede ponerte de rodillas sin que hayas hecho nada malo, porque ahí, bajo ese sol implacable de Tamaulipas, con el ruido de los tráileres pasando y levantando polvo, yo tenía que tomar la decisión más importante de mi vida. Una decisión que iba a cambiarme para siempre y que me iba a enseñar que cuando Diosito te pone una prueba en el camino, no es para castigarte, sino para bendecirte. No pude más. Algo se quebró dentro de mí cuando vi a don Aurelio limpiándose las lágrimas con esas manos callosas que habían construido tantas casas para otros y que ahora no tenían ni un techo propio que ofrecerle a su esposa enferma. Me acerqué y me puse en cuclillas frente a María. Señora María, don Aurelio, les dije mirándolos a los ojos, yo no soy rico, pero tengo espacio en mi camión. Si ustedes quieren, los llevo a donde necesiten ir. Don Aurelio alzó la cabeza sorprendido, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. ¿De verdad, señor Daniel? ¿No le estamos causando molestias? María empezó a llorar en silencio, y entre sollozos murmuró: que Diosito lo bendiga, hijo, que la Virgencita lo proteja siempre. Sus palabras me llegaron al alma porque sonaban como las bendiciones que me daba mi propia madre cuando era niño y ella me veía partir hacia la carretera. Entre don Aurelio y yo subimos a María a la cabina de El Guardián. La silla de ruedas la doblamos y la aseguramos en la parte trasera del camión. Don Aurelio se sentó en el asiento del copiloto, y por primera vez desde que los vi, pude notar cómo sus hombros se relajaron un poco, como si el peso del mundo hubiera disminuido apenas un poquito. ¿A dónde los llevo?, les pregunté mientras encendía el motor. Don Aurelio se quedó callado un momento largo, y luego contestó: la verdad, señor Daniel, ya no sabemos.
No tenemos familia aquí en Tamaulipas. Solo teníamos una comadre en Guadalajara, pero hace años que no sabemos de ella. Arranqué el guardián y sentí cómo el motor cobraba vida, con ese rugido familiar que siempre me tranquiliza. El aire acondicionado comenzó a enfriar la cabina y vi cómo María cerraba los ojos aliviada, respirando el aire fresco después de horas bajo el sol inclemente. Sus mejillas recuperaron un poco de color. Mientras manejaba por la carretera 85 rumbo al sur, comencé a pensar. Yo conocía esta ruta como la palma de mi mano. Sabía de un pueblo llamado San Rafael, como a 3 horas de camino, donde había una iglesia grande y un padre que siempre ayudaba a la gente necesitada. Había parado ahí muchas veces a descansar y siempre vi cómo recibían a personas sin hogar. Miren, les dije después de un rato, conozco un lugar donde pueden estar seguros por un tiempo. Es un pueblo tranquilo, con gente buena. Allá hay una iglesia donde el padre siempre ayuda a quien lo necesita. ¿Qué les parece si vamos para allá? Don Aurelio me miró con los ojos brillantes. Señor Daniel, usted ya hizo demasiado por nosotros. Lo que usted diga está bien. María abrió los ojos y me sonrió con una sonrisa que me recordó a todas las madres del mundo. Mijo, donde usted nos lleve, va a estar bien. Dios lo puso en nuestro camino por algo. El paisaje de Tamaulipas comenzó a cambiar mientras avanzábamos. Los campos secos dieron paso a zonas más verdes, y yo sentía cómo cada kilómetro que recorríamos nos acercaba no solo a San Rafael, sino a algo más grande. Era como si el guardián supiera exactamente hacia dónde tenía que ir. Porque a veces en la carretera, carnales, uno aprende que los destinos no se planean, se sienten. Y yo tenía la certeza de que estábamos yendo hacia donde estos 2 ancianos necesitaban estar, hacia su nuevo hogar, hacia su milagro. Después de 3 horas y media de camino, las torres de la iglesia de San Rafael aparecieron entre los árboles como 2 brazos extendidos hacia el cielo. Era media tarde cuando el guardián entró al pueblo, y yo pude sentir cómo el ambiente cambiaba. Las calles eran empedradas, limpias, con casitas pintadas de colores alegres y jardincitos llenos de flores. María despertó del sueño profundo que había tenido durante casi todo el viaje. «¿Ya llegamos, mijo?», me preguntó con voz más descansada. Don Aurelio también se espabiló y cuando vio el pueblo susurró: «Qué bonito está esto, señor Daniel. Se ve muy tranquilo». Estacioné el guardián frente a la iglesia de San José, una construcción antigua de piedra blanca con un atrio lleno de árboles frondosos que daban una sombra bendita. Apenas apagué el motor, se acercó un hombre de unos 60 años, vestido con overol de mezclilla y sombrero de palma. Tenía la cara amable de la gente de pueblo. «Buenas tardes, hermano trailero», me saludó con una sonrisa genuina. «¿Busca algo en particular?». Le expliqué rápidamente la situación de don Aurelio y María, y vi cómo sus ojos se llenaron de compasión inmediatamente. «Ay, pobrecitos, espéreme tantito, voy por el padre Joaquín». No pasaron ni 5 minutos cuando apareció un sacerdote joven, de unos 40 años, con la sotana remangada y las manos llenas de tierra, como si hubiera estado trabajando en el jardín. «Me llamo Joaquín», nos dijo acercándose directo a la ventanilla donde estaba María. «¿Cómo está usted, señora?». El padre Joaquín tenía esa manera especial de hablar que tienen las personas que realmente saben escuchar. Cuando María le contó su historia, él solo asentía y de vez en cuando murmuraba: «Claro, claro, entiendo perfectamente». No había juicio en sus ojos, solo una bondad pura que tranquilizaba el alma. «Miren», nos dijo después de escuchar todo, «aquí en San Rafael tenemos una casita que usamos para recibir peregrinos y gente que necesita refugio temporal. No es gran cosa, pero tiene lo básico: 2 camas, una cocineta, baño propio y está limpiecita. ¿Les gustaría verla?». Don Aurelio no podía creer lo que estaba escuchando. «Padre, nosotros no tenemos dinero para pagar». El padre Joaquín levantó la mano con una sonrisa. «Don Aurelio, aquí nadie paga nada. Esta casa la construyó la comunidad precisamente para casos como el suyo. La única condición es que cuando puedan y quieran, nos ayuden en lo que necesitemos». María comenzó a llorar otra vez, pero ahora eran lágrimas de alivio. «Padre, ¿de verdad no es mentira?
Su voz temblaba de emoción. El padre Joaquín se asomó más a la ventanilla y le tomó la mano arrugada. Señora María, aquí en San Rafael creemos que Dios nunca abandona a sus hijos, y ustedes acaban de llegar a casa. Entre el hombre del overol, que se llamaba Evaristo, el padre Joaquín y yo, bajamos a María de la cabina y la sentamos en su silla de ruedas. Don Aurelio caminaba al lado, todavía incrédulo, como si temiera que todo fuera un sueño del que podría despertar en cualquier momento. La casita estaba a solo 2 cuadras de la iglesia, rodeada de un jardincito con rosas y bugambilias. Cuando abrieron la puerta, olía a limpio, a hogar. María miró cada rincón como si estuviera viendo el palacio más hermoso del mundo. Y ahí, muchachos, fue cuando entendí que a veces los milagros no llegan con truenos y relámpagos. A veces llegan tallados, disfrazados de gente buena que simplemente abre las puertas de su corazón para recibir a quien más lo necesita. Al día siguiente, cuando regresé al pueblo para ver cómo estaban don Aurelio y María, me encontré con una sorpresa que jamás imaginé. Estacioné el guardián frente a la casita y escuché voces animadas en el jardín. Ahí estaba don Aurelio, sentado en una silla de plástico, platicando con un hombre que yo no conocía. «Señor Daniel», gritó don Aurelio cuando me vio llegar. «Venga, quiero presentarle a don Esteban». El hombre se levantó para saludarme. Era un señor de unos 70 años, bajito pero fuerte, con manos de trabajador y una sonrisa que le iluminaba toda la cara. «Mucho gusto, joven», me dijo estrechándome la mano con firmeza. «Soy Esteban Morales. Vivo aquí en San Rafael desde hace 40 años. Me dedico a la carpintería y tengo un tallercito aquí cerca». Sus ojos brillaban con esa chispa de la gente que tiene planes buenos entre las manos. María salió de la casita empujando su silla de ruedas, y yo noté que se veía completamente diferente. Tenía las mejillas rosadas, el cabello peinado y hasta sonreía. «Daniel, mijo, ven a desayunar. Preparé café de olla y unos huevitos». El olor que salía de la casita me hizo agua a la boca. Mientras desayunábamos, don Esteban nos contó su historia. Había llegado a San Rafael siendo muy joven, huyendo de la pobreza de su pueblo natal. El padre que estaba aquí en esos tiempos, que en paz descanse, me ayudó igual que ahora el padre Joaquín ayudó a ustedes. Me dio trabajo, me enseñó carpintería y aquí hice mi vida. Por eso, siguió don Esteban, cuando me enteré de que habían llegado don Aurelio y doña María, vine corriendo, porque uno nunca olvida la mano que lo ayudó a levantarse. Se aclaró la garganta y miró directamente a don Aurelio. «Hermano, yo sé que usted sabe de construcción, ¿verdad?» Don Aurelio asintió tímidamente. «Sí, don Esteban, fui albañil toda la vida». Don Esteban se frotó las manos emocionado. «Perfecto. Mire, yo tengo más trabajo del que puedo hacer solo. La gente aquí en el pueblo me busca para hacer muebles, preparar casas, construir. Si usted quiere, podemos trabajar juntos». María dejó la taza de café sobre la mesa y se cubrió la boca con las manos. «¿En serio, don Esteban? ¿Mi Aurelio podría trabajar con usted?» La voz se le quebró de la emoción. Don Esteban sonrió. «Claro que sí, doña María. Y no se preocupe por el sueldo. Vamos a repartir las ganancias como socios». Don Aurelio se quedó callado un momento largo, como si no pudiera procesar lo que estaba escuchando. Luego, con lágrimas en los ojos, murmuró: «Don Esteban, yo ya no soy joven. A veces me duele la espalda, y mis manos ya no son tan firmes como antes». «Hermano», lo interrumpió don Esteban poniéndole la mano en el hombro, «la experiencia no se pierde nunca. Usted tiene 45 años de conocimiento en sus manos. Eso vale más que toda la fuerza del mundo. Además, yo necesito a alguien que sepa, no a alguien que corra». En ese momento, amigos, yo entendí que estaba presenciando algo sagrado. No era solo un ofrecimiento de trabajo, era la dignidad de don Aurelio siendo restaurada. Era un hombre que había perdido todo, recuperando lo más importante, la esperanza de volver a ser útil, de volver a sentirse vivo, porque a veces en la vida la salvación no llega en forma de limosna, sino en forma de oportunidad. Y don Esteban no solo le estaba ofreciendo trabajo a don Aurelio, le estaba devolviendo su lugar en el mundo. Una semana después, cuando volví a San Rafael para ver cómo iban las cosas, no podía creer el cambio. Don Aurelio ya había empezado a trabajar con don Esteban, y los vi juntos en el taller, midiendo tablones y platicando como si fueran compadres de toda la vida.
Las manos de don Aurelio se movían con esa seguridad que solo da la experiencia de décadas. Daniel, me gritó don Esteban desde el taller. Venga acá, tiene que ver esto. Me acerqué y vi que estaban construyendo una cómoda preciosa, de madera de pino. Mire qué manos tiene don Aurelio. En una semana me ha enseñado técnicas que yo tardé años en aprender. Pero la verdadera sorpresa me esperaba en la casita. Cuando toqué la puerta, María me abrió caminando. Sí, como lo oyen, caminando. Despacio apoyándose en un bastón, pero caminando. Mijo, me dijo con una sonrisa que le iluminaba toda la cara. Pase, pase, estoy haciendo mole para la comida. Señora María, le dije asombrado, ¿cómo es que ya está caminando? Ella se rió como niña traviesa. Es que a ti tengo ganas de vivir otra vez. Daniel, ayer fui con el doctor del pueblo, que me revisó sin cobrarme nada, y me dijo que mi diabetes está mucho mejor. Parece que el estrés me tenía muy mal. La casita ya no se veía como refugio temporal, sino como hogar. María había puesto cortinitas en las ventanas. Había flores frescas en un florero sobre la mesa, y se respiraba esa paz que solo existe en los lugares donde la gente es feliz. El olor del mole llenaba todo el espacio como un abrazo de abuela. Siéntese, mijo, que le voy a servir, me dijo María moviéndose por la cocina con cuidado pero con determinación. ¿Sabe qué? Ayer platiqué con el padre Joaquín, y me dijo que si queremos, podemos quedarnos aquí de manera permanente. La comunidad votó y todos estuvieron de acuerdo. No pude evitar que se me llenaran los ojos de lágrimas. ¿En serio, señora María? ¿Ya tienen casa fija? Ella asintió mientras servía el mole humeante. Sí, mijo, y no solo eso. Las señoras del pueblo me han estado enseñando a hacer quesos y conservas para vender en el mercado. Don Esteban dice que puedo poner un puestecito afuera del taller. En eso llegó don Aurelio, todo cubierto de aserrín pero con una sonrisa que no le había visto desde que lo conocí. Señor Daniel, ¿cómo está? Mire, María, muéstrale las sillas que estamos haciendo para la iglesia. Sus ojos brillaban con ese orgullo del trabajo bien hecho. María me llevó al rincón donde tenían varias sillas de madera pintadas de colores alegres. Mi Aurelio las hace, y yo las pinto. El padre Joaquín nos encargó 20 para el salón parroquial. Tocó una con cariño. Fíjese qué bonitas nos están quedando. Nos sentamos a comer y por primera vez desde que los conocí, pude ver a don Aurelio y María como lo que realmente eran. No dos viejitos abandonados, sino una pareja que había encontrado su lugar en el mundo. Un lugar donde sus manos servían, donde sus corazones estaban tranquilos, donde podían envejecer con dignidad. ¿Sabe qué, señor Daniel? Me dijo don Aurelio limpiándose los ojos. Yo creo que lo que nos pasó fue una bendición disfrazada. Si no nos hubieran echado de Reynosa, jamás habríamos llegado aquí, a nuestra verdadera casa. Porque a veces, compañeros de la carretera, lo que parece el final de todo es apenas el principio de algo mucho mejor. Y San Rafael no solo les había dado un techo a don Aurelio y María, les había devuelto la vida. 2 meses después, la vida en San Rafael había encontrado su ritmo para don Aurelio y María, pero no todo había sido color de rosa. La primera vez que pasé después de ese tiempo, encontré a don Aurelio sentado en el jardín, con cara preocupada, viendo unas cuentas que tenía en una libretita. ¿Qué pasa, don Aurelio?, le pregunté sentándome a su lado. Él suspiró hondo. Ay, señor Daniel, es que las medicinas de María cuestan mucho. Aunque ya está mejor. El doctor dice que no puede dejarlas, y lo que ganamos en el taller apenas nos alcanza para la comida y esos medicamentos. María salió de la casita, ya sin bastón, pero caminando despacio. Se había puesto más gordita, más saludable, pero en sus ojos pude ver la misma preocupación. Mijo, me dijo, ayer fuimos a la farmacia del pueblo y las pastillas para mi diabetes cuestan casi todo lo que Aurelio gana en una semana. Pero don Aurelio no era hombre de darse por vencido fácil. Por eso he estado pensando, me dijo mostrándome la libretita llena de números. Si trabajamos más horas y hacemos muebles más bonitos, podemos ganar más dinero. Don Esteban dice que en la ciudad pagan mejor por los trabajos finos. María asintió, y yo ya aprendí a hacer quesos oaxaqueños que quedan buenísimos. Doña Carmen, la del mercado, dice que si le hago 30 a la semana,
me los compra todos. Sus manos se movían expresivas mientras hablaba, y yo podía ver esa determinación que solo tienen las mujeres cuando se proponen sacar adelante a su familia. Los siguientes días, cada vez que pasaba por San Rafael, los veía trabajando como hormigas. Don Aurelio llegaba al taller antes del amanecer y se quedaba hasta que ya no había luz. María tenía su cocina convertida en una pequeña quesería y el olor a leche fresca y cuajo llenaba toda la casita. Un domingo, después de la misa, me los encontré en la iglesia, pero no se estaban yendo como el resto de la gente. Estaban arrodillados frente al altar, con las manos entrelazadas, susurrando algo en voz muy baja. Me acerqué despacio y pude escuchar lo que decían. Virgencita de Guadalupe, murmuró María con los ojos cerrados, si nos ayudas a que el negocio de los quesos salga bien, te prometo que el primer domingo de cada mes vamos a traerte flores fresquitas de nuestro jardín y vamos a ayudar a limpiar tu iglesia. Don Aurelio apretó más fuerte las manos de su esposa. Y yo prometo, señor, que si podemos pagar las medicinas de María sin problemas, voy a enseñar carpintería gratis a cualquier muchacho del pueblo que quiera aprender un oficio. Ahí estaban los dos, ya viejitos, haciendo promesas a Dios como si fueran recién casados planeando su futuro. No pedían riquezas ni lujos, solo lo suficiente para vivir con dignidad y poder ayudar a otros, como ellos habían sido ayudados. Esa misma semana, algo empezó a cambiar. Los quesos de María se volvieron famosos en el mercado y la gente empezó a venir desde pueblos vecinos solo para comprarlos. Don Aurelio terminó una mesa de comedor tan bonita que don Esteban la fotografió y la subió a las redes sociales. Y al día siguiente tenían 3 encargos más. «¿Ve, señor Daniel?», me dijo María una tarde, contando las monedas que había ganado con los quesos. Cuando uno hace las cosas con fe y trabajo honesto, Diosito siempre encuentra la manera de ayudar, porque a veces, gente querida, los milagros no caen del cielo como lluvia, a veces crecen despacio, día a día, en las manos de la gente que no se rinde y que mantiene la fe aún en los momentos más difíciles. 3 meses después, llegó el día que cambió todo para don Aurelio y María. Era un sábado de diciembre, y yo había llegado a San Rafael para pasar el fin de semana descansando antes de un viaje largo. Cuando llegué al taller, me encontré con una escena que jamás voy a olvidar. Toda la gente del pueblo estaba ahí. Don Esteban, el padre Joaquín, doña Carmen del Mercado, los vecinos de las casas cercanas, hasta los niños de la escuela. Todos estaban celebrando algo grande, y en el centro de todo estaban don Aurelio y María, sonriendo como si fuera el día de su boda. «Daniel», gritó el padre Joaquín cuando me vio llegar. Llegó justo a tiempo. «Venga, tiene que ver esto». Me jaló de la manga hasta el centro del taller, donde había una mesa larga llena de muebles hermosos, sillas, mesas, cómodas, todo pintado con colores alegres y acabados perfectos. Don Esteban estaba parado junto a don Aurelio, con un papel en las manos y una sonrisa que le llegaba hasta las orejas. «Paisanos», gritó para que todos lo escucharan, «hoy es un día histórico para nuestro taller. Acabamos de firmar el contrato más grande que hemos tenido en toda la vida». «¿Qué contrato?», preguntó alguien entre la gente. Don Esteban alzó el papel. «Una cadena de hoteles de Guadalajara nos encargó 100 juegos de muebles para sus habitaciones. Todo por el trabajo tan bonito que hace don Aurelio y por los diseños que hemos estado desarrollando juntos». María se cubrió la boca con las manos y comenzó a llorar de la emoción. Don Aurelio la abrazó fuerte, y yo pude ver cómo le temblaban las manos de la felicidad. «No lo puedo creer», murmuró. «No lo puedo creer». Doña Carmen se acercó cargando una charola llena de quesos. Y no solo eso. Los quesos de doña María ya se venden en 3 mercados de la región. Ayer me hablaron de la ciudad para hacer un pedido de 200 quesos para una cadena de restaurantes. La celebración siguió toda la tarde. Las señoras del pueblo trajeron comida, los hombres pusieron música, y los niños corrían entre todos nosotros como si fuera día de feria. María no paraba de sonreír, y cada rato se limpiaba las lágrimas con el delantal. «Señor Daniel», me dijo don Aurelio acercándose mientras yo me servía un plato de mole, «¿se acuerda del día que nos encontró en la carretera? Yo pensé que ese era el final de todo,
Pero mire todo lo que Dios tenía preparado para nosotros. En eso llegó el padre Joaquín con una botella de ponche y vasitos para todos. Amigos, dijo alzando su vaso, hoy brindamos por don Aurelio y doña María, pero sobre todo, brindamos por algo más importante, por la prueba de que cuando una comunidad abre sus brazos para recibir a quien lo necesita, todos salimos ganando. ¡Salud!, gritamos todos al mismo tiempo, y el sonido de los vasos chocando se mezcló con las risas de los niños y la música que salía de una radio vieja que alguien había puesto en una mesa. María se acercó a mí, con los ojos brillantes. «Mijo, ¿se acuerda de la promesa que le hicimos a la Virgencita? Pues ya compramos las flores más bonitas del mercado para llevárselas mañana después de misa». Y Aurelio ya tiene lista la lista de muchachos que quieren aprender carpintería. Ahí, bajo las luces que habían colgado entre los árboles del taller, viendo a toda esa gente buena, celebrando el triunfo de dos viejitos que habían llegado sin nada, entendí algo que me marcó para siempre, que los verdaderos milagros no son los que rompen las leyes de la naturaleza, sino los que nacen cuando los corazones se abren para ayudarse unos a otros. Porque esa noche, en San Rafael, carnales, no solo estábamos celebrando un contrato o una venta de quesos, estábamos celebrando la victoria del amor sobre el abandono, de la esperanza sobre la desesperación, de la comunidad sobre la soledad. Todo iba perfecto hasta que llegó febrero, y con él una noticia que nos heló el corazón a todos. Yo había llegado un martes por la mañana a San Rafael, como siempre lo hacía, pero esta vez no encontré a don Aurelio en el taller. Don Esteban estaba solo, trabajando en silencio, con una cara que me dijo todo antes de que abriera la boca. «¿Dónde está don Aurelio?», le pregunté. Don Esteban dejó la lija sobre la mesa y suspiró profundo. «Está en la clínica del pueblo, Daniel. Anoche doña María se desmayó y no despertaba. Don Aurelio está hecho pedazos. Corrí hacia la clínica como si me persiguiera el diablo. Cuando llegué, encontré a don Aurelio sentado en una silla de plástico en el pasillo, con la cabeza entre las manos. Parecía que había envejecido 10 años en una noche. Su camisa estaba arrugada, como si hubiera dormido con ella puesta. «Don Aurelio», le dije, poniéndole la mano en el hombro. Él alzó la cara y vi que tenía los ojos rojos de tanto llorar. «Ay, señor Daniel, el doctor dice que María tuvo una crisis de azúcar muy fuerte, que por poco y no la cuenta». Me senté a su lado y esperé a que me contara todo. Con voz quebrada, me explicó que María había estado trabajando día y noche para cumplir con los pedidos de quesos, sin comer bien, sin descansar. Yo le decía que se calmara, que ya teníamos suficiente trabajo, pero ella decía que no podíamos defraudar a la gente que confiaba en nosotros. «¿Cómo está ahora?», le pregunté. Don Aurelio se limpió los ojos con la manga. «Estable», dice el doctor, pero tiene que quedarse internada unos días para regularle el azúcar y dice que tiene que hacer cambios grandes en su vida, que ya no puede trabajar tanto. En ese momento salió el doctor Mendoza, un hombre joven que había llegado a San Rafael hacía poco para hacer su servicio social. «¿Es usted familiar de la señora María?», me preguntó. Le expliqué quién era yo y él asintió comprensivo. «Miren», nos dijo sentándose con nosotros, «doña María va a estar bien, pero tiene que entender que su cuerpo ya no es el de una muchacha de 20 años. El estrés del trabajo, el no comer a sus horas, todo eso le disparó la diabetes de manera peligrosa». Don Aurelio bajó la cabeza. «Doctor, es que nosotros tenemos compromisos, gente que espera nuestros productos. No podemos fallarles». El doctor Mendoza lo miró con compasión. «Don Aurelio, ¿de qué sirve cumplir con todo el mundo si pierden la salud en el proceso?». Esa noche me quedé acompañando a don Aurelio en la clínica. Cada rato se levantaba a ver a María por la ventanita de la puerta y regresaba con más angustia en los ojos. «Señor Daniel», me susurró a eso de las 3 de la mañana, «tengo tanto miedo de perderla. Ella es todo lo que tengo en este mundo. ¿Sabe qué es lo que más me duele?». Siguió hablando, mientras miraba hacia la ventana, donde ya se empezaba a ver el amanecer. «Que después de tanto luchar, después de haber encontrado este lugar tan bonito, después de que todo nos estaba saliendo bien,
Ahora siento que todo se puede derrumbar otra vez. María despertó al día siguiente, pero yo pude ver en sus ojos el mismo miedo que tenía don Aurelio. Me dijo cuando entré a verla, ¿y si no puedo seguir haciendo quesos? ¿Y si la gente ya no confía en nosotros porque no pudimos cumplir? Ahí estaban otra vez, como aquel día en la carretera, llenos de miedo e incertidumbre. Pero esta vez el miedo no era al hambre o al frío, sino a perder todo lo que habían construido con tanto esfuerzo. A veces, amigos, el éxito trae sus propios fantasmas, y el miedo de perder lo que tanto costó ganar puede ser tan paralizante como la misma pobreza. Al tercer día de que María estuviera en la clínica, pasó algo que ninguno de nosotros esperaba. Yo estaba en el taller ayudando a don Esteban con algunos pedidos cuando escuchamos el motor de un carro que se detenía afuera. Salimos a ver, y había una camioneta blanca con placas de Estados Unidos. Se bajó una mujer de unos 40 años, morena, con el cabello recogido y ropa sencilla pero limpia. Traía una bolsa de viaje en la mano y miraba hacia todos lados como si estuviera buscando algo. Se acercó a nosotros con pasos nerviosos. «Disculpen», nos dijo con acento que delataba años viviendo al otro lado. «Estoy buscando a un matrimonio de señores mayores que se llaman Aurelio y María Hernández. Me dijeron que viven por aquí». Mi corazón se saltó un latido. Don Esteban y yo nos miramos sin poder creerlo. «¿Usted quién es?», le preguntó don Esteban. La mujer se mordió el labio y contestó con voz temblorosa. Soy Esperanza Hernández. Soy la hija de ellos. Vengo desde Houston porque los he estado buscando durante meses. No podíamos hablar. Esa era la hija que don Aurelio y María habían perdido hacía 10 años, la que se había ido para Estados Unidos y de la que nunca más supieron nada. Ahí estaba, parada frente a nosotros después de todo este tiempo. «Señora Esperanza», logré decir, «su papá está en la clínica del pueblo cuidando a su mamá. Ella está enferma». Vi cómo se le llenaron los ojos de lágrimas. «¿Enferma? ¿Qué tiene mi mamá?». Le expliqué rápidamente lo de la diabetes y ella se cubrió la boca con las manos. «Lléveme con ellos, por favor», me pidió. He manejado 2 días completos desde Houston solo para encontrarlos. El camino hacia la clínica se me hizo eterno, porque no sabía cómo iba a reaccionar don Aurelio al ver a su hija después de tantos años. Cuando llegamos a la clínica, don Aurelio estaba sentado en su silla de siempre, leyendo un periódico viejo para distraerse. Alzó la vista cuando escuchó nuestros pasos, y cuando vio a Esperanza, el periódico se le cayó de las manos, como si hubiera visto un fantasma. «¿Esperanza?», murmuró sin poder creerlo. «¿Eres tú, mijita?». Esperanza corrió hacia él y se echó en sus brazos, como cuando era niña. Los dos comenzaron a llorar al mismo tiempo, y yo tuve que voltear para otro lado porque se me estaba quebrando la voz. «Papá, papá, perdóneme», sollozaba Esperanza. «Los estuve buscando por todas partes. Fui a Reynosa, pregunté en todos lados, hasta que alguien me dijo que habían venido para acá». Don Aurelio la abrazaba fuerte, como si tuviera miedo de que se le fuera a volver a ir. «Pero, mijita, ¿cómo nos encontraste?». Esperanza se limpió las lágrimas. «Es que mi esposo se murió el año pasado, papá. Quedé sola, con mis 2 niños, y me di cuenta de que lo único que quería en el mundo era regresar con ustedes. Contraté a una persona para que los buscara, y hace una semana me dijo que estaban aquí en San Rafael. En ese momento llegó el doctor Mendoza. Don Aurelio, su esposa ya despertó y está preguntando por usted. ¿Puede pasar a...». Se quedó callado cuando vio la escena. Esperanza se acercó al doctor. «Doctor, soy la hija de María. ¿Puedo verla?». Entramos todos al cuarto donde estaba María. Cuando ella vio a Esperanza, sus ojos se abrieron como platos, y por un momento pensé que se iba a desmayar otra vez. «¿Esperanza? ¿Mi niña? ¿Eres tú de verdad?». «Sí, mamá, soy yo. Vine a cuidarla, a pedirles perdón y, si ustedes me permiten, a quedarme aquí para siempre». María estiró sus brazos temblorosos y abrazó a su hija como si quisiera fundirse con ella. En ese cuarto de hospital, muchachos, fue donde entendí que a veces los milagros llegan cuando menos los esperamos, cuando todo parece perdido, cuando el miedo nos tiene agarrados del cuello. Ahí es cuando Dios decide mostrarnos que siempre, siempre tiene un plan más grande del que podemos imaginar. Una semana después, María ya estaba de vuelta en casa, pero ahora las cosas eran completamente diferentes.
Esperanza había traído a sus dos niños desde Houston, Carlitos de 8 años y Sofía de 5, que llenaron la casita de risas y travesuras. La casa que antes era refugio de dos viejitos, ahora era hogar de una familia completa. El domingo que decidieron hacer la celebración oficial del regreso de Esperanza, todo San Rafael se volcó en la plaza del pueblo. El padre Joaquín había organizado una misa especial de acción de gracias, y después toda la comunidad se reunió para la comida más grande que había visto el pueblo en años. Hermanos, dijo el padre Joaquín desde el altar, con don Aurelio, María, Esperanza y los niños sentados en la primera banca. Hoy celebramos algo más que un reencuentro familiar. Celebramos la prueba de que Dios nunca abandona a sus hijos, y que cuando una comunidad abre sus brazos, los milagros se multiplican. Después de la misa, las mesas se extendían por toda la plaza. Cada familia había traído algo: mole, tamales, pozole, aguas frescas, dulces caseros. El olor de la comida se mezclaba con la música de un mariachi que había venido desde el pueblo vecino, y los niños corrían entre las mesas como si fuera la feria más grande del mundo. María estaba sentada en una silla cómoda que don Esteban había hecho especialmente para ella, con Sofía en las piernas, contándole cuentos de princesas. Sus ojos brillaban con esa felicidad que solo pueden tener las abuelas cuando recuperan a sus nietos. Ya no se veía enferma ni cansada, sino plena. Don Aurelio no paraba de presumir a sus nietos con todo el pueblo. «Miren qué inteligente es Carlitos», decía mostrando los dibujos que el niño había hecho del taller de carpintería. «Y Sofía ya sabe todas las canciones que le enseñó su abuela». Su pecho se inflaba de orgullo con cada palabra. Esperanza se había integrado perfectamente al ritmo del pueblo. «Papá», le dijo a don Aurelio mientras veían a los niños jugar, «quiero aprender a hacer muebles como ustedes. En Houston trabajaba en una oficina, pero aquí quiero trabajar con mis manos, como me enseñó usted cuando era niña». Don Esteban se acercó con una sonrisa enorme. «Esperanza, si usted quiere, puede encargarse de la parte de ventas y administración del taller. Con todo el trabajo que tenemos, necesitamos a alguien que sepa tratar con los clientes de la ciudad». En ese momento, María se levantó despacio de su silla y pidió la atención de todos. «Amigos», dijo con voz clara y fuerte, «Aurelio y yo queremos cumplir la promesa que le hicimos a la Virgencita». Carlitos y Sofía corrieron hacia ella, cargando 2 ramos enormes de flores que habían estado escondidos. «Prometimos que si nuestros negocios salían bien, íbamos a traer flores cada mes y ayudar a limpiar la iglesia. Pero ahora queremos prometer algo más grande». María miró a su esposo y él asintió con los ojos llenos de lágrimas. «Queremos donar la mitad de nuestras ganancias de este mes para que el padre Joaquín pueda arreglar el techo de la escuela del pueblo», anunció don Aurelio. «Porque aquí aprendimos que cuando uno recibe bendiciones, tiene que compartirlas». El pueblo entero estalló en aplausos. Doña Carmen se acercó llorando. «Don Aurelio, doña María, ustedes no tienen que hacer eso». María la abrazó. «Comadre, nosotros llegamos aquí sin nada, y mire todo lo que hemos recibido. Una casa, trabajo, salud, y lo más importante, recuperamos a nuestra familia». El padre Joaquín se acercó con los ojos brillantes. «Esta es la comunidad que Dios soñó para nosotros, donde cada quien cuida del otro, donde los que tienen poco comparten con los que tienen menos, donde las familias se reencuentran y los corazones se sanan». Mientras el sol se ponía sobre San Rafael y la música seguía sonando en la plaza, y los niños corrían entre las mesas llenas de comida, yo entendí que había sido testigo de algo sagrado, no solo de un reencuentro familiar, sino de la creación de una nueva manera de vivir, donde el amor se multiplica cuando se comparte. Porque esa noche, compañeros del volante, no solo se celebraba la reunión de una familia, se celebraba la prueba de que cuando ponemos nuestro granito de arena para ayudar a otros, Dios construye con esos granitos montañas de bendiciones que alcanzan para todos. Hoy, 6 meses después de esa celebración, cada vez que paso por San Rafael, siento que el corazón se me llena de una alegría que no puedo explicar con palabras. Don Aurelio y María siguen en su casita, pero ahora rodeados del ruido más hermoso del mundo. Las risas de sus nietos, las conversaciones de sobremesa con Esperanza,
y el sonido constante del taller, donde ahora trabajan 3 generaciones juntas. El negocio ha crecido tanto que tuvieron que contratar a 2 muchachos del pueblo para que los ayuden. Carlitos ya sabe usar algunas herramientas sencillas, y Sofía pinta las sillas pequeñas con colores que ella misma escoge. Es que tiene ojo artístico, presume María cada vez que puede. La semana pasada, cuando llegué con el guardián al pueblo, me encontré con una escena que me marcó para siempre. Don Aurelio estaba sentado en el jardín de la casita, enseñándole a Carlitos a medir y cortar madera, mientras María y Sofía preparaban masa para hacer tortillas. Y Esperanza atendía a unos clientes que habían venido desde Monterrey a encargar muebles. «Señor Daniel», me gritó Carlitos cuando me vio, «ya sé hacer un banquito. ¿Quiere que le haga uno para su camión?». Sus ojos brillaban con la misma emoción que debieron tener los de su abuelo cuando aprendió el oficio siendo niño. Me senté con don Aurelio mientras el sol se ponía y platicamos como siempre lo hacíamos. «¿Sabe qué, señor Daniel?», me dijo viendo a sus nietos jugar en el jardín. «A veces pienso que todo lo que nos pasó antes, lo de quedarnos sin casa, lo de estar perdidos en la carretera, todo eso tenía que pasar para que llegáramos aquí». «¿Cómo así, don Aurelio?», le pregunté. Él sonrió con esa sabiduría que solo da la experiencia, porque si no nos hubieran echado de Reynosa, nunca habríamos conocido San Rafael. Si usted no se hubiera detenido ese día, nunca habríamos llegado con el padre Joaquín. Si no hubiéramos perdido el contacto con Esperanza, ella nunca nos habría buscado tan desesperadamente. María salió de la casita secándose las manos en el delantal. «Daniel, mijo, ¿ya le contó a Aurelio que Esperanza se va a casar?». Me volteé sorprendido. «¿En serio?». Esperanza apareció detrás de su mamá, sonrojada. «Es con el doctor Mendoza, señor Daniel, el que cuidó a mi mamá en la clínica. Van a hacer la boda aquí en San Rafael», siguió contando María emocionada. «Los niños van a tener nuevo papá y nosotros vamos a tener un yerno que es doctor. ¿No es bonito cómo Diosito acomoda las cosas?». Esa noche, cuando me despedía para seguir mi camino, don Aurelio me acompañó hasta el guardián. «Señor Daniel», me dijo mientras yo revisaba las llantas, «nunca voy a poder pagarle lo que hizo por nosotros ese día». Le puse la mano en el hombro. «Don Aurelio, usted no me debe nada. Al contrario, ustedes me enseñaron algo que voy a recordar toda la vida». «¿Qué le enseñamos nosotros a usted?», me preguntó curioso. Lo miré a los ojos, que la carretera no solo sirve para llegar de un lugar a otro, también sirve para encontrar a las personas que necesitamos ayudar, y que al ayudarlas, terminamos siendo nosotros los que recibimos las bendiciones más grandes. Mientras manejaba de regreso esa noche, con las luces de San Rafael desapareciendo por el espejo retrovisor, pensé en todo lo que había pasado desde aquel día de octubre, cuando vi a 2 viejitos perdidos en el asfalto. Pensé en cómo una decisión de unos segundos puede cambiar vidas para siempre, y entendí algo que ahora quiero compartir con ustedes, gente querida, que todos nosotros, en algún momento de nuestras vidas, vamos a estar como don Aurelio y María estuvieron ese día, perdidos, sin saber hacia dónde ir, con miedo de que todo se haya acabado. Pero también entendí que todos nosotros podemos ser como la gente de San Rafael, brazos abiertos para quien lo necesite, corazones dispuestos a compartir lo poco o mucho que tengamos. Porque al final del camino, hermanos, la carretera de la vida se trata de eso, de detenerse cuando vemos a alguien que necesita ayuda, de ofrecer nuestro aventón a quien anda perdido, de creer que siempre hay una oportunidad para volver a empezar, porque quien se detiene en la carretera para ayudar a otro nunca anda solo. Si esta historia también tocó tu corazón, déjame tu comentario aquí abajo contándome si alguna vez has ayudado a alguien en la carretera, o si alguien te ayudó a ti cuando más lo necesitabas. Y suscríbete al canal para más relatos de fe, esperanza y milagros que pasan todos los días en nuestros caminos mexicanos.